Damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos. Él es subdirector de Unidad Popular, uno de los partidos de izquierda de Ecuador. Sebastián Ceballos fue también uno de los perseguidos del correísmo. Una ironía nacional va tomando cuerpo que no hay cómo desconocerla. Ingeniero Ceballos, en teoría el correísmo debería haber desaparecido del país por su obscura, por su macabra gestión. Una ola de corrupción que se generó y que ha sido documentado por la Fiscalía, por la Contraloría, por los actores políticos del país. Pero el correísmo, nos guste o no nos guste, cosecha río revuelto y se yergue también entre los triunfadores de las jornadas de los últimos días. Gustavo, buenos días, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar y analizar los momentos o difíciles momentos que vive el país. Yo creo que quisiera yo empezar esta entrevista planteándole de que lo que ha hecho el presidente Moreno el día de ayer, así como lo que hizo el día domingo, es lamentablemente una declaración de guerra para el movimiento social, que supone además un enfrentamiento de lo que el movimiento social y la gente, los pueblos en las calles están exigiendo. Y digo esto porque primero se quiso invisibilizar al movimiento social diciendo que era un paro única y básicamente de transportistas. Recuerde usted las primeras conclusiones del presidente Moreno. Y ayer se ha planteado de que es un paro coordinado, manejado por Maduro y por Correa. Y nada es más alejado que la verdad. Hay un pueblo que está en las calles exigiendo rectificaciones al presidente Moreno. No está exigiendo y no está planteando un golpe de Estado. No está dirigido por el correísmo. Y le decimos nosotros que hemos estado y participado en las movilizaciones. Hay un movimiento juvenil muy importante, una explosión de las universidades públicas del país que me parece tenían retenido, represado una ira popular y que ahora se está reflejando en las calles. Un movimiento indígena que combatió al correísmo, que estuvo en las calles contra el correísmo, y por supuesto los trabajadores y trabajadoras del país que también combatieron en las calles al correísmo y que por supuesto no se van a dejar manipular. Me parece que es pobre el argumento del presidente Moreno al intentar refrendar, digamos, una verdad para calificar o descalificar, mejor dicho, las movilizaciones en el país. Este es un problema grave en los difíciles momentos. Sobre este tema que denuncia Moreno, lo hace ayer también en la cadena nacional, de que habría existido hace pocos días una reunión de Correa, Maduro, de Patiño y otros actores de la política ecuatoriana. ¿Tiene algún sustento? Vea, es más fácil que el correísmo se junte con el morenismo, pues tienen una misma raíz. Recuerde usted que varias votaciones en la Asamblea Nacional han votado juntos. Cuando se ha tratado de tapar la corrupción, incluso han votado juntos en la Asamblea Nacional. Varios mandos del correísmo hoy son parte del morenismo. Así que me parece que hacerle el juego al correísmo es precisamente lo que está haciendo el morenismo con estas medidas económicas. Si uno mira incluso todo lo que fue el gobierno de Correa con la continuidad del gobierno de Moreno, todo lo que se planteó y se hizo en el gobierno de Correa ahora se está continuando. Yo le quiero plantear dos elementos nada más. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones, que ha sido una bandera enarbolada por el presidente Moreno. Eso se aprobó en la época del correísmo. Así de fácil, es decir, abrieron las puertas para privatizaciones, delegación o concesiones en la época del correísmo. Ya los acuerdos, ententes, conversaciones y discusiones con el Fondo Monetario Internacional se abrió la puerta en la época del correísmo. Moreno como tal, por lo tanto, está haciendo y continuando varias cosas que empezaron en el correísmo. Así que no vengan a catalogar y meter en un solo saco, y menos aún al movimiento social y a la CONAIE. ¿Cuáles son en su criterio los principales deméritos del gobierno de Lenín Moreno que lo han convertido en un gobierno tan débil? La situación caótica que se ha dado en el país, los ataques, intentos de toma de la Asamblea, de la Contraloría el día de ayer, se da porque el gobierno está huérfano de apoyos políticos. Todos los partidos le han dado la espalda. Por supuesto, porque es la implementación de medidas antipopulares. Esta eliminación de los subsidios, y quiero recordarle porque a veces tenemos memoria frágil, es la tercera elevación de combustibles que tenemos en el país. La tercera. Ningún gobierno se había atrevido a quitar el subsidio de los combustibles así de forma tajante, real. Digo, es la tercera porque la primera se aplicó en agosto del año pasado, en diciembre se aplicó ya el tema de la Ecopaís y la Extra, y ahora se retira el subsidio de los combustibles. Y quiero recordarle en la historia del país que quienes se atrevieron precisamente a quitar el subsidio, por ejemplo, del gas, fue Abdalá Bucaram, y tuvo como respuesta una movilización popular importante. No se puede, Gustavo, en este caso,
tapar lo que ha sido el gobierno de Moreno y no tener una respuesta en las calles como la que ha recibido hoy. Nosotros estamos en pie de lucha, estamos en una resistencia popular y creo que esa resistencia va a continuar en estos días. Por supuesto, haciendo de lado a aquellos corruptos que durante la década pasada saquearon el país y que hoy pretenden seguir saqueando el país como lo que hemos visto, y por supuesto rechazamos en Guayaquil y en Quito, porque esta lucha es de la gente honesta, de la gente que ha estado en las calles, de la gente que combatió también al correísmo, de la gente que fue presa como Yacu Pérez en el correísmo, de la gente judicializada y criminalizada de la CONAIE, del Frente Unitario de Trabajadores, de la gente que honestamente ha estado desde la izquierda protestando en las calles, insisto, en el correísmo y por supuesto también en el morenismo. Eso, por lo tanto, no va a parar por más tesis que esgrime el presidente de la República. Ahora, en medio de toda esta efervescencia en las calles, en las carreteras, abogado Ceballos, continúa aún evidente la debilidad de los partidos y movimientos políticos. No podemos pensar en un solo partido o movimiento que se le pueda considerar fuerte en el país, y esto nutre justamente la ineficiencia de un sistema que posibilita esta pesca a río revuelto. Por supuesto, y de hecho, y lo más importante es, como usted ha señalado, es la debilidad del gobierno. ¿Qué es lo que está planteando el movimiento social? Sencillo. Para abrir un diálogo social y popular, primero se tienen que poner el debate las medidas económicas que ha presentado el gobierno. No se puede abrir un diálogo diciendo no voy a dar marcha atrás en el incremento de los combustibles. Hay que plantear medidas alternativas al incremento de los combustibles que creemos que sí existen. Pero primero, insisto, para un diálogo popular le hacemos un llamado al presidente Moreno, Gustavo y amigos, amigas que nos escuchan. Es un llamado al diálogo social, es un llamado a la paz, es un llamado, por supuesto, a la democracia. Pero ese llamado al diálogo, a la paz y a la democracia debe tener como primer elemento el tema de parar o derogar el decreto 883 que incrementa el tema de los combustibles. Clave, y esto creo que puede respondernos a usted como Unidad Popular, pues es su subdirector. ¿Se busca con lo que está sucediendo en el país la caída del gobierno? Por supuesto que no. Lo que buscamos es la derogatoria de las medidas económicas, expresamente. No buscamos ni golpes de Estado ni la caída de los gobiernos. Buscamos la derogatoria del decreto 883, por supuesto, y el hecho de incluso dar por finalizado una carta de intención con el Fondo Monetario que lo único que ha traído es militarización al país, pérdida de vidas humanas, porque ya hay pérdida de vidas. Lo único que ha traído es elevación del costo de la vida, pauperización, pobreza, desempleo al país. Y las cifras están ahí, Gustavo. Fíjese que desde el 2017 a 2018 los niveles de desempleo y subempleo han subido en el país, los niveles de empobrecimiento de la población ecuatoriana han subido en el país y supone todos los efectos que tienen las medidas adoptadas por el Fondo Monetario Internacional. Gustavo, dos elementos muy concretos. Este gobierno ha perdonado cerca de 4.000 millones de dólares, insisto, 4.000 millones de dólares a los grandes empresarios. Y en el caso de los sectores populares, de la sociedad ecuatoriana, imprime una serie de medidas que golpean efectivamente el bolsillo de los más pobres. Si no es la salida del gobierno lo que propugnan los sectores organizados, los movimientos y partidos políticos al cual usted se pertenece, si lo que piden es la derogatoria del decreto 883, particularmente de la elevación de los precios de los combustibles, ¿qué salidas proponen para que el país no siga en materia de economía rumbo al abismo? Es sencillo. El año pasado, en el año 2018, Gustavo, los banqueros tuvieron ganancias por 560 millones de dólares en un solo año. Y no me refiero a ingresos, sino ganancias. Estamos planteando, por ejemplo, generar un impuesto del 1% a las ganancias extraordinarias de los banqueros. Nada más. Eso podría significar recuperar una buena parte del dinero que hoy necesita el gobierno. Por supuesto que estamos endeudados. Segundo. Ya, fíjate de la cifra que usted está señalando, 500 y pico de millones. 560 el 1%, si no me equivoco, son 5 millones de dólares. Así es, de las ganancias extraordinarias. No es ni una gota, se lo puede metafóricamente decir en el problema económico del Ecuador. Por supuesto, pero me refiero a las ganancias de los 120 grupos económicos más importantes del país, entre los cuales se cuentan los 560 de los banqueros. Bueno, a lo que le voy a dejar desarrollar, por supuesto, las propuestas que usted hace, es que lo que se quiere en este momento son sobre todo simbolismos, o hay fórmulas concretas que puedan ser alternativas a las medidas económicas que ha propuesto el régimen. Fórmulas alternativas, por supuesto, al desarrollo que tiene el país. Primero, no se puede pensar que el desarrollo del país está en el extractivismo.
Es imposible. La fórmula para el desarrollo del país está en el turismo, está en la productividad, está en los campos, está por supuesto en la industria del país. Sí, uno de los gravísimos problemas de Moreno ha sido el desplante en el tema minero con el que se ha venido manejando. Además, hay que decirlo, con pésimos portavoces que volvieron nuevamente a dar una demostración de su estilo, de su forma de comunicación el día de ayer. Es una lamentable cadena de radio y televisión que se improvisó. Por supuesto, y para que mire usted de qué lado de la historia están los pueblos. El extractivismo o los temas mineros, si usted escucha a los voceros del gobierno en el ámbito minero y petrolero, son exactamente las mismas frases, las mismas tesis que esgrimió el correísmo en su momento. Así que en eso no hay diferencia. Incluso el día de ayer en esta cadena nuevamente se volvía a esgrimir, me parece que por parte del ministro del Ambiente, este estilo de comunicación tan nocivo en momentos tan delicados. Exactamente, como que la minería va porque va. Han dicho incluso, y fíjese que son los temas risibles del gobierno, de que la eliminación del subsidio a los combustibles tiene que ver con un tema ambiental. Pero es precisamente este gobierno quien ha ampliado la frontera en el Yasuní y que dice la minería va porque va. Es decir, no podemos hablar de este como un gobierno ambientalista. Pero si usted me permite, Gustavo, seguíamos en el tema de las alternativas. En este gobierno, en este país, en el Estado ecuatoriano, en la época del correísmo y en la época del morenismo, hay una evasión y elusión tributaria de cerca de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, de los cuales no han sido intocados. Esos son los 120 grupos económicos más importantes. ¿Por dónde configura usted esta cifra? Por las cifras internas que tiene el propio Servicio de Rentas Internas, que puede revisar. 2.500 millones de dólares en evasión, 2.000 millones de dólares en elusión, 2.000 millones que se pierden en las aduanas, 2.500 millones de dólares que se pierden en las aduanas y otros 2.000 y tanto de millones de dólares que están en paraísos fiscales. Son cifras oficiales del gobierno nacional, del Servicio de Rentas Internas, y no han hecho absolutamente nada. Tercero, este gobierno, y peor el gobierno de Correa, no han hecho absolutamente nada con los dineros que se ha llevado la corrupción. ¿Cuánto es lo que ha recuperado el Estado ecuatoriano de la década saqueada? 16 millones de dólares. De los 70.000 millones de dólares que se dice se llevó la corrupción. Los peces gordos, como se dice, están gozando de sus vacaciones pagadas por los pueblos en Miami y en otras partes del país. Pero no hay ningún pez gordo realmente que haya pagado al Estado ecuatoriano lo que se robó. Los bienes de la corrupción siguen intactos. ¿Por qué no aprobaron, teniendo una mayoría con Creo, con Alianza País, una ley, por ejemplo, de extinción de dominio o la ley anticorrupción que está en la Asamblea Nacional hace 1 año y medio? En eso sí se han juntado para tapar la corrupción. Son más las voces grandilocuentes o los discursos grandilocuentes que en realidad lo que se ha recuperado para la corrupción. Por eso es que los pueblos están en las calles, Gustavo. Porque mientras hay corruptos gozando, insisto, en las playas de Miami, a los pueblos se nos pretende imponer subsidios, o se nos pretende imponer, mejor dicho, el tema de un incremento brutal de la gasolina. Se nos pretende imponer que regalemos un día al Estado ecuatoriano. Se nos pretende imponer un recorte del 20% de los contratos ocasionales. Le voy a dar otra cifra. En el magisterio ecuatoriano hay 30.000 maestros, escúcheme bien, 30.000 maestros y maestras que tienen contrato ocasional. Imagínese la pauperización que sería que el próximo año los mismos 30.000 maestros tengan salario, pero con un 20% de reducción. ¿Su opinión, abogado Ceballos, sobre el traslado que se ha hecho de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil? Creo que es un gobierno que ha perdido la iniciativa política, creo que es un gobierno temeroso, creo que es un gobierno que tiene el miedo precisamente de la lucha social. Nosotros hacemos, insisto, Gustavo, y quiero que quede grabado y que lo escuchan bien, un llamado al diálogo social, a la paz, a la democracia, por supuesto, y eso está en manos del presidente de la República. La ira popular, la lucha social, la protesta social evidentemente va a ir en incremento. El día de mañana se ha anunciado una huelga general. Para que esa huelga general, para que los saqueos y para que incluso estos propósitos que tienen pequeños sectores, grupúsculos de correístas que pretenden aprovecharse de la lucha social, pare, es precisamente el gobierno quien tiene la posibilidad, derogando el decreto 883 y por supuesto archivando las reformas laborales que pretenden enviar a la Asamblea Nacional. La paz del país está en manos del presidente de la República. La lucha social es un derecho, la resistencia es un derecho, Gustavo, que la están ejerciendo los pueblos democráticamente. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al abogado Sebastián Ceballos.